Buenos días, profesor y compañeros. Nosotras somos el grupo número 11 y les vamos a hablar sobre la sexualidad en la historia. Mi grupo está conformado por Ana Sánchez, Marjorie Cuno, Vilma Avellaneda y mi persona, Aurea Valladares. La sexualidad varía de una cultura a otra y en el contexto sociohistórico en el que se desarrolla. Durante la prehistoria existieron dos etapas, la monogamia natural y la monogamia que tenía como finalidad asegurar el patrimonio familiar. En el Antiguo Testamento se señalan las normas que regulaban la conducta sexual de la época. En el judaísmo el matrimonio tenía como finalidad la descendencia y la esposa hebrea tenía el privilegio de compartir los favores del esposo con otras esposas secundarias, pero si era infiel era apedreada. En la cultura egipcia el incesto estaba permitido y la circuncisión tenía un carácter ritual en la adolescencia. En Grecia se toleraba la homosexualidad masculina entre adultos y adolescentes pobres, dentro de un contexto educativo. En Atenas las mujeres no podían andar solas, era un privilegio exclusivo de las hetairas, o sea, las prostitutas finas. En la Edad Media, la Iglesia refrenda el matrimonio monógamo y declara al instinto sexual como demoníaco. A finales del siglo XV aparecen en Europa las enfermedades de transmisión sexual, que fueron consideradas como un castigo celestial. Durante los siglos XVIII y XIX o época victoriana, conductas sexuales como la masturbación eran consideradas inapropiadas. Durante la prehistoria, época de la que se ha comentado que existió una promiscuidad sexual primitiva, se podría decir que en ella existieron dos etapas. La primera, como había comentado, la monogamia natural, en la cual el hombre, de manera similar a los animales, llevaba una vida sexual regulada por los periodos de acoplamiento. Este patrón sexual prevalece con el avenimiento de la agricultura y la ganadería. Práctica económica que motiva el surgimiento de la propiedad privada. Durante la prehistoria, época de la que se ha comentado que existió una promiscuidad sexual primitiva, se podría decir que en ella existieron dos etapas. Como ya había comentado, la primera conocida como monogamia natural, en la cual el hombre de manera similar a los animales llevaba una vida sexual regulada por los periodos de acoplamiento. Este patrón de sexualidad prevalece con el avenimiento de la agricultura y ganadería, práctica económica que motivó el surgimiento de la propiedad privada. Con la llegada del judaísmo se dan interacciones interesantes ante la sexualidad. En el Antiguo Testamento, fuente original de la ley judía, se señalan las normas que regulaban la conducta sexual de la época. Así en Éxodo 14, en los 10 mandamientos se prohíbe el adulterio, reforzándose Levítico 20. No pecarás con la mujer de tu prójimo ni te contaminarás con tal unión. Aparece proscrita la homosexualidad en Levítico 22. No cometerás pecado de sodomía, porque es una dominación. Y aparece el tabú de la desnudez en Levítico 7 y la prohibición del incesto Levítico 6. Nadie se juntará carnalmente con su consanguinidad, ni tendrá que ver con ella. También en Continuos 1:5 se hace evidente la prohibición del incesto. La sexualidad en la Edad Media. La Edad Media, la Iglesia consolidaba su poder, de tal modo que en la teología se equiparaba a la ley civil. En esta época aparecieron a los famosos cinturones de castidad y se hicieron evidentes muchos problemas sexuales. Sexualidad en la Edad Media. A lo largo de la historia, uno de los temas tabú por excelencia es el sexo. La sexualidad, a pesar del cierto aperturismo que puede percibirse en la sociedad de hoy en día respecto a este asunto, continúa siendo uno de los asuntos peliagudos, vetados en determinadas esferas. En la Edad Media, la Iglesia consolidaba su poder de tal modo que la teología se equiparaba a la ley civil. En esta época aparecieron los famosos cinturones de castidad y se hicieron evidentes muchos problemas sexuales.
Sin embargo, durante el periodo medieval la cuestión sexual no se encontraba censurada, sino que era concebida como algo natural. De hecho, incluso la Iglesia llevaba a cabo tratados sobre este mismo. Pero en un primer momento, el sexo, así como la sexualidad, estaban condenados por el cristianismo. Esta circunstancia iba a sufrirla a mayor medida la mujer del medievo, o sea, como en muchos otros ámbitos se hallaba en una posición inferior a la de su análogo, el hombre. Y precisamente la Iglesia cristiana iba a potenciar esta concepción difamadora y contraria al sexo femenino. ¿Qué tal? Muy buenos días, profesor. En esta oportunidad me ha tocado exponer la parte de la sexualidad en el Renacimiento. Junto al Renacimiento llegó el humanismo, pero en este caso la Iglesia seguía dictando un comportamiento sexual que estaba destinado solo para la procreación. Además, la masturbación femenina era considerada un acto abominable, ya que probaba que las mujeres carecían de un control propio. El sexo extramarital y la prostitución estaban solamente reservados para los varones. El adulterio femenino se castigaba a menudo con la muerte. Producto a estas que la Santa Inquisición obtuvo mayor fuerza y castigaba duramente a las prácticas sexuales contra natura. Que eso nos quiere decir que no estaban destinadas expresamente a la procreación. De igual manera, en la sociedad moderna, el sexo era igual a que esto fuera muy secreto. La ocultación humana, sobre todo para con el sexo, había creado una incitación propia para los estudios futuros. Ya junto con la evolución del pensamiento más adelante, surge la sexología, que esto se debe, luego de que el sexo sin protección y ni cuidados aparecen las investigaciones y estudios del tema. A raíz de la falta de información, sexo sin protección y sin control, surgen las enfermedades de transmisión sexual. Viendo tantos casos de estas enfermedades en Europa, se da inicio a la educación sexual. Muy buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Marjorie Cuno Tulumba y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la revolución sexual. La revolución sexual, o también llamada liberación sexual, hace referencia a un cambio bastante dramático que se tiene acerca de los conceptos básicos del tema de la sexualidad. Recordemos que este movimiento nace aproximadamente en los años 60, a mitad del siglo XX, y tiene su máximo apogeo desde 1970 hasta 1980. En esta revolución tratan sobre todo de poder liberar la moral victoriana. ¿A qué nos referimos con moral victoriana? La moral victoriana es, por ejemplo, cuando se trata muchísimo acerca de los pensamientos conservadores, principalmente por el rol que trata de ocupar la mujer. Recordemos que si nos podemos en conceptos, en el contexto de esta época, se estaba saliendo de la Primera Guerra Mundial y para poder sobrellevar esa vida bélica que se estuvo en un principio, se trataron de poder establecer roles definitivos, principalmente por el tema de la mujer, ¿no? Y también en el tema de los hombres que siempre iban a las guerras. Existieron dos fenómenos cruciales que sirvieron para que se pueda llevar a cabo esta revolución. En el primer movimiento podemos ver que surgió el empoderamiento de grandes sectores femeninos en la sociedad, ya sea en términos sociales, educativos, entre otros, ¿no? En este caso, muchas ideas feministas se llevaron a cabo y la mujer quería y rechazaba ocupar solamente el rol de mujer tradicional que está en la casa, sino quería ya ella poder capacitarse para poder crecer tanto de manera profesional y también poder valerse por sí misma. Otro de los fenómenos cruciales que se dio también fue el tema de que se vivió en un marco de la guerra. Por lo tanto, se promovía en ese entonces mucho el tema de la prostitución, ¿no? A raíz de ello también
el tema de poder concebir la imagen, el cuerpo de las mujeres, ya sea como en revistas de Playboy, o que esto pueda darse un consumismo mayoritario, ya no solamente en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo, hizo también que se pueda dar esa revolución sexual. Entre las características que tenemos acerca de la revolución sexual, tenemos que mencionar el desafío que ellos otorgan a la concepción moral sexual victoriana, el comportamiento sexual y las relaciones sexuales. También se realiza lo que es la reasignación del rol social de la mujer. Eso quiere decir que la mujer ya no solamente quiere estar en el hogar, cumpliendo las tareas del hogar, atendiendo al esposo, criando a los hijos, sino es que ella quiere capacitarse de una manera más profesional para poder valerse por sí misma. También estos pensamientos que circularon en esta época lo demostraron también físicamente en el tema de su vestimenta, en el tema de cómo vestían, ya que muchas personas dejaron de utilizar la vestimenta formal, tanto hombres como mujeres, y por ejemplo en las continuas marchas que se realizaban, las mujeres, muchas de ellas, no utilizaban prendas para poder cubrirse partes íntimas como los pechos o el vello púbico, por ejemplo, o también podían salir haciendo marchas quitándose el brasier. Inclusive para los hombres también nace lo que es el movimiento hippie, donde dejan los peinados comúnmente más relacionados a la guerra, que eran prácticamente personas sin ningún tipo de cabello, y dejan crecer sus cabellos, también promoviendo el eslogan, el más común que tenemos, que es haz el amor y no la guerra, ¿no? Si hablamos acerca del movimiento hippie, tenemos que mencionar que fue una cultura donde promueve el anarquismo y la libertad sexual. Rechaza, por ejemplo, los parámetros sociales tradicionales, involucran lo que son el sexo prematrimonial, el poliamor y prácticas, en todo caso, que no solamente tenga que ver con la monogamia. Y entre otras características también podemos mencionar que fue un boom para el tema de los métodos anticonceptivos. La pastilla del día siguiente se hace muy conocida y aprobada, y también se empieza a promover la utilización de otros métodos.